Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Veo que la asistencia no está habilitada, ¿no? Según me dicen, voy a habilitarla, a ver, en un segundo. A ver, ¿qué ha pasado con la asistencia? Mm. Jóvenes, mientras ya estamos, mientras voy habilitando la asistencia, un anuncio, ¿no? Nosotros tendríamos práctica calificada la próxima semana, como habíamos estado ya adelantando. Eh, y sería el día, no es, sí, es la próxima, ¿no? Está programada para ser el día primero, lo cual, pues, obviamente, no va a poder funcionar hacerlo el día primero, ¿no? Entonces, creo que la única salida que tenemos para hacer la práctica calificada es hacerla el día 28, ¿no? Sería el lunes, en la clase de lunes, ¿no? Me parece que esa es la única solución que tenemos. Ya les voy adelantando eso. Ya sería la segunda práctica calificada, ¿no? No veo otra forma, ¿no? Hoy día es 21. Listo, jóvenes, ya debe estar habilitada la asistencia, ahora sí. Entonces revisen en la semana 7 la asistencia. Ya, entonces, claro, como les digo, va a tener que ser el día 28, porque si no, porque la siguiente semana después de Año Nuevo ya es parcial, ¿no? O sea, ni siquiera para dejarlo una semana después, ¿no? Entonces ya ahí se va, ya, ahí ya se va complicando un poco las cosas, ¿no? Entonces, día 28. ¿Hasta qué tema vendrá? Hasta lo que hagamos, pues, en la recuperación de clase del día viernes, ¿no? Vamos a recuperar esa clase también. El viernes no vamos a poder tener clase porque es Navidad. Entonces, estoy pensando recuperarla antes de eso. Bueno, yo creo que puede venir hasta lo que hagamos hoy día también, ¿no? Vamos a pensar eso, ¿ya? Pero mínimo hasta lo que hagamos hoy día, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces, así estamos, bueno, por el calendario que está un poco difícil, pero ya bueno. Nosotros la última clase hemos llegado a hacer todo lo que es energía, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a comenzar con... A ver, cerrar esta ventana, está temblando mucho. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con lo que ya es capacitancia. A ver, ¿qué pasa con la ventana?
Ya, a ver, vamos a ver. Profe, disculpe, Dígame, entonces, dígame. ¿cuándo nos confirmaría los temas? ¿Hasta dónde se abarcaría? Yo creo que esta semana, ¿no? O máximo, ¿no? Esta semana. Porque hasta, no sé, de repente, nosotros tenemos clase. El viernes no hay clase, jóvenes. ¿Ya? El viernes no hay clase. Entonces, déjame pensar bien. A ver, el sábado no se puede recuperar un día antes. Domingo, bueno, menos. Ya, ya, entonces, hasta lo que hagamos hoy, ya. Vamos a preparar la práctica hasta lo que hagamos el día de hoy, ¿sí? Hasta ahí viene la práctica. Entonces ya para quedar claros de una vez. ¿Correcto? Listo. Bien, jóvenes, entonces comenzamos con capacitores el día de hoy, ¿no? Entonces, los capacitores están relacionados con lo que hemos venido haciendo, ¿no? A ver, imagine usted que colocamos dos placas muy delgadas, una del lado de la otra. Así. Entonces considere que tenemos estas dos placas. Vamos a suponer que son placas conductoras, paralelas, de la misma área transversal también, ¿no? Idénticas, ¿no? Y otra cosa, ellas están muy cerca. El dibujo lo he puesto un poco lejos porque una de otra, porque así me va a facilitar hacer algunas observaciones. Pero usted imagínese que ellos están muy cerca, muy cerca. De tal forma que para efectos, el espacio que está entre las dos placas se puede considerar como si fuera un espacio afectado por dos placas muy largas, ¿no? O infinitas, si usted gusta, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que las voy a cargar, ¿no? Entonces, a esta de aquí, digamos que la cargamos uniformemente con una carga más Q. A esta de aquí también uniformemente con una carga menos Q. ¿Sí? Entonces, debido a esta carga, y como tiene un área finita, tendrá una densidad de carga también, ¿no? Más sigma superficial y aquí una densidad de carga menos sigma superficial. Bien. Eh, Además, puedo suponer que esta de aquí está a un potencial, puedo calcular el potencial, ¿no? Del campo eléctrico, el trabajo para traer alguna carga. Supongamos que esta placa de aquí primero está a un potencial que le llamo un potencial positivo y esta a un potencial menos. No es que es negativo el potencial, sino le estoy llamando potencial menos. ¿Ya? El potencial todavía puede ser positivo, solamente que es menor que la otra, ¿no? ¿Sí? De esta forma. ¿No? Entonces, como les digo, entre ellas se generará un campo eléctrico. Y ya usted observa que debido al signo de las cargas, el campo eléctrico tendrá esta dirección. ¿No? Y podemos calcularlo, ¿no? Sabemos que el campo eléctrico cerca a la región de una placa muy grande o infinita es sigma sobre 2E0. Esto lo hemos calculado utilizando la ley de Gauss, ¿no? En la parte cuando hicimos ley de Gauss. Entonces, en este punto, por ejemplo, el campo debido a una placa tiene esa intensidad y debido a la otra también tendrá la misma intensidad y tiene la misma dirección, ¿no? Porque observe, debido a la carga positiva, al plano con carga positiva el campo es para allá y debido al plano con carga negativa también es para el mismo lugar, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces esto será multiplicado por 2, pues. Para nosotros
expresar esto de forma vectorial, bueno, pues coloquemos alguna dirección, ¿no? Entonces podemos colocar, yo voy a escoger, puedo escoger como guste, pero yo voy a escoger el eje para allá, un eje X por allá. En sentido opuesto, ¿no? ¿Sí? Bien, con esto valdría, el campo eléctrico sería menos I. Bien. Bueno, esto aquí entonces sale, el campo eléctrico sería menos sigma, ¿no? Sobre 0. Y bien, listo. Y bueno, pues como yo sé que estas placas tienen área finita, para la región que está entre ellas, esta área es gigantesca, porque están muy cerca las placas, pero al fin es un área finita, entonces puedo suponer que el área de ellas, por ejemplo, sea A. Entonces la densidad de carga sería la carga total sobre el área, ¿no? Entonces, esto sería menos Q, ¿no? Sobre el área es 0, ¿no? Y, ¿sí? Este sería el campo eléctrico, ¿no? Entonces, observe que he expresado el campo eléctrico en función de la carga total y la geometría de la placa, en este caso el área. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular la diferencia potencial. Todos estos son ejercicios que nosotros ya sabemos hacer. Usted ya verá ya que estamos ya utilizando todas las herramientas que hemos aprendido hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, para demostrar esta primera parte se necesita la ley de Gauss, campos eléctricos, y ahora vamos a utilizar la diferencia potencial. Entonces, esta diferencia potencial, usted va a ver que a veces se la llama así también. Tal vez no lo hemos utilizado de esta forma. Pero esto simplemente se define como el potencial en un punto menos en el otro, ¿no? Y voy a definir este de aquí como siendo el potencial mayor menos el potencial menor. Y bueno, sé que esto es menos la integral del campo eléctrico por un diferencial de camino, ¿no es cierto? Para llevarla desde el punto menos hasta el punto más. Bien, el campo eléctrico es uniforme en esta región, ¿sí? El campo eléctrico es uniforme y, a ver. Listo, el campo eléctrico es uniforme y toma este valor que hemos encontrado, ¿no? Su magnitud toma este valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, utilizando pues el camino a lo largo del eje X, como he mostrado, ¿no? Entonces, esto simplemente va a salir la magnitud del campo por la magnitud de todo el camino, ¿no? Entonces, puedo suponer que entre ellos hay una distancia, pues, que es de... Sería por D, nada más. ¿Sí? Y bueno, pues esto es la carga sobre A0E, sobre A es 0, ¿no? Y D, nada más. Esta es la diferencia de potencial. Ya. Entonces, observe que esta diferencia potencial está relacionada a la carga, ¿no? A la carga total de las placas, ¿no? Y a nada más, porque el resto son solamente constantes y variables geométricas. Entonces, a partir de eso se define la siguiente cantidad, ¿no? Definimos la capacitancia, ¿no? Es una letra C, le vamos a llamar, parecido a la unidad de la carga eléctrica, Coulomb, ¿no? Y esto se define, estas tres raíces significa definición, como la carga dividido por la diferencia potencial. A veces esta diferencia potencial solamente se le llama V mayúscula, nada más. Así se define. Porque ya se observa, como le digo, entre este resultado, que hay una relación entre la diferencia potencial y la carga que solo depende de la geometría y de una constante. Es decir, si yo aumento la diferencia potencial,
en principio, esta capacitancia, ¿no? Esta capacitancia de aquí, no va a cambiar, ¿no? Porque observe, por ejemplo, qué es lo que pasa para el caso del capacitor de placas paralelas, lo que estamos haciendo, ¿no? Para el capacitor, y esto se llama un capacitor, ¿no? Para el capacitor de placas paralelas. A ver, ¿cuánto sale la capacitancia en este caso? La capacitancia es la carga dividida entre la diferencia potencial. Y esto es igual, a ver, de esta expresión que está arriba, sería A es 0 entre D. Listo. Entonces, este es el factor que relaciona, ¿no? La carga y la diferencia potencial que existen. Esto se llama un capacitor, entonces, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Profesor, Mm. una duda, profesor. Para hallar el campo eléctrico, ¿por qué lo había multiplicado por 2, profesor? ¿Porque eran 2 placas o por qué se debía? Bueno, hay dos formas de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, puede ser por las dos placas o puede hacerlo... a ver, hay dos formas de hacer eso. Entonces, por ejemplo, claro, si usted toma, debido solamente a un plano, ¿no? Y toma la ley de Gauss, lo toma más o menos así, ¿no? Toma un cilindro, por ejemplo. Por decir, no puede ser no necesariamente de cilindro, puede ser una caja también. Entonces, de área A. Entonces, aquí obviamente la carga encerrada, ¿no? Es sigma multiplicado por A, ¿no? ¿Sí? Sigma multiplicado por A, ¿no? Es un plano, ¿no? Entonces, si usted aplica el campo eléctrico sobre los laterales no hay nada, ¿no? Entonces, simplemente el flujo sería, sobre los laterales no hay campo eléctrico, solamente sobre las tapas, ¿no? Entonces, sería aquí E por A. Del otro lado también el campo eléctrico toma una dirección opuesta, ¿no? El campo eléctrico por aquí es así, para allá. Pero también el N para allá es allá. Para allá el N es por aquí. Entonces, son dos veces, ¿no? Aquí, ¿no? Son dos veces. Entonces, el flujo total es debido a las dos tapas, ¿no? Y esta es la carga encerrada, ¿no? Sobre cero. De aquí sale el campo eléctrico que es sigma entre cero. Claro, pero por ejemplo, en cualquier lugar, por ejemplo, en este punto de aquí. Claro, pero como usted dice, como son dos placas, aquí hay otra. Para la otra usted hace lo mismo, ¿no es cierto? Solo que la otra tiene una carga diferente, ¿no? Por ejemplo, esta es cargada positiva, esta es cargada negativa. Entonces, cuando usted hace lo mismo para la otra, crea aquí su cilindro, el campo eléctrico en este caso tiene este sentido para allá, ¿no? Por esta región. Primo, por ejemplo. Y en esta región es así opuesto, ¿no? O sea, entrando a la tapa, ¿no? Entrando. Y va a tener el mismo valor, ¿no? Al final va a tener el mismo valor, pero usted ve que se suman, ¿no? Porque son cargas diferentes. Si fueran cargas iguales, positivas ambas, ahí el campo eléctrico adentro sería cero, ¿no? Como son dos, ¿no? Entonces le queda que el campo eléctrico más el de la otra tapa, el del otro plano sería, aquí me falta un 2, disculpen, 2, 2. Entonces sería dos veces, ¿no? Y aquí algún vector, ¿no? Y, por ejemplo.
Si es que el eje X es este. Yo le tomo el eje X positivo, ¿no? Bueno, lo tomé el eje X negativo. Alguien se preguntará por qué lo tomó por el otro lado. Porque, bueno, pensaba inicialmente desarrollar la integral, ¿no? Pero es más fácil ya colocarla, ¿no? Lo que sea. Bien. Claro, aquí pensaba desarrollar esta integral, ¿no? Si hubiera desarrollado ahí hubiera necesitado, ¿no? Pero bueno, pues preferí colocarla simplemente, ¿no? Claro, aquí sería el campo eléctrico sale y sería menos el campo eléctrico. Y la integral de dl sería toda esta distancia, ¿no? Con este eje X aquí negativo sería di, ¿no? Cuando se multiplique estos dos, sabiendo que el campo eléctrico es menos I, sale positivo. Sale positivo. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, más o menos así, ¿no? Entonces, observe, ¿no? Esta es la capacitancia, ¿no? Esto se verifica también experimentalmente. Entonces, hay una relación. Hay una relación entre la diferencia de potencial a la que se colocan estas dos placas y la carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aumento la carga, ¿no? Por ejemplo, si esto ha sido cargado no vamos a especificar nada, pero de alguna forma, y aumento la carga del positivo y negativo, entonces la diferencia potencial también cambiará. La diferencia potencial también cambiará, de tal forma que esta razón se mantiene constante. Bueno, un capacitor entonces es esto, ¿no? Algunas personas dicen que un capacitor almacena carga. Otras personas dicen que no almacena carga porque en realidad la carga total es cero y lo que almacena es energía. Bueno, pues a mí eso me parece una discusión así de lenguaje, ¿no? Obviamente se observa pues, que sobre las placas hay carga, ¿no? Y también se observa que la carga total de los dos es cero, ¿no? O sea, pero hay personas que hacen defensa, ¿no? De esas cosas, ¿no? Se indignan. Si usted dice que el capacitor almacena carga, ¿no? Dicen, ¿dónde has estudiado? Te dicen, porque dices que el capacitor almacena carga. Bueno, pues una discusión vana, a mi opinión, ¿no? Otro tipo de capacitor. O sea, el capacitor en realidad, jóvenes, puede ser de cualquier estilo, ¿eh? O sea, el capacitor usted simplemente puede tener, si usted gusta, un cuerpo aquí, metálico así, sin ninguna forma regular. Y por aquí otro. Ni siquiera necesita ser de la misma forma el otro, ¿no? Totalmente diferente. Si esto se carga así, con carga menos Q más Q, debido a una diferencia potencial que se le coloca. Una forma de colocar una diferencia potencial sobre ellos es utilizando una pila, ¿no? Una batería, ¿no? Yo lo conecto esto a una batería. A ver. Una batería, bueno, no hemos hecho eso, ¿no? El símbolo de una batería, jóvenes, es así. Pero usted ya lo debe saber por la academia, ¿no? Entonces, ¿qué más o menos hace esta batería de aquí? Utiliza procesos químicos para arrancar electrones de un lado y llevarlos hacia el otro, ¿no? Y hace eso continuamente, ¿no? Entonces, de tal forma que si esto es un hilo conductor, entonces imagínense, ¿no? Aquí usted se acerca bastante a la batería y ve qué es lo que pasa, ¿no? Entonces usted observa que tiene dos regiones y lo que hace esta batería es continuamente arrancar electrones de este punto y llevarlos hacia el otro lado, los lleva. De tal forma que esta parte de la batería se carga negativamente y la otra se queda con ausencia de electrones, se carga positivamente. Entonces, al cargarse esto positivo y al cargarse esto negativo por acción de la batería, a lo largo del cable y a lo largo de este cuerpo aquí que es conductor también, este es conductor, los electrones libres que están en esta región, al tener esta carga positiva neta sobre esta región,
que obviamente generará un campo eléctrico, los electrones viajan hacia allá. Los cables, ¿no? Es el camino que hacen los electrones. Y por eso se acaban depositando en esta región. De la misma forma, como la batería manda electrones hacia este lado, los electrones libres que están aquí, a ver, ¿está bien esto? No, es lo opuesto, ¿no? A ver, a ver. Ah, disculpe, no, esto está mal. Entonces, no. Es lo opuesto, no es lo opuesto. Claro, si aquí se carga positivo, ¿no es cierto? Entonces los electrones libres, al sentir el campo positivo, pues son atraídos. Aquí está. Son cargas negativas, ¿no? Se atraen por este campo. Entonces, si se atraen, entonces este se carga positivo, este se carga positivo. ¿No? Y de la misma forma, aquí en el otro lado, al tener cargas negativas, los electrones en esta región se van para allá. ¿No? Es como ley de Coulomb también, ¿no? Cargas iguales se repelen si usted gusta, ¿no? Entonces se van hasta esta región y por lo tanto esto aquí se carga negativo. Entonces una forma, por ejemplo, de mantener la carga de esta forma, y usted sabe, porque ya hemos visto, que sobre un conductor la diferencia potencial es la misma. Eso lo hemos visto en clase, ¿no? Entonces si todo esto es un conductor, el cable es un conductor, este cuerpo es un conductor, entonces el potencial en este punto es el mismo que el potencial en este punto. De la misma forma, el potencial al lado positivo de la batería es el mismo que el potencial de este lado, ¿no? Por eso es que la diferencia de potencial entre estas dos placas, cuerpos que conforman el capacitor, es la misma diferencia de potencial que al que funciona la batería, ¿no? Entonces, esta es la misma diferencia de potencial. Entonces sería así, ¿no? Es la misma, ¿no? La diferencia potencial sería el potencial positivo menos el negativo. Entonces, como le digo, no necesita ser alguna forma así regular, ¿no? Se puede tener un capacitor. Al final, estos de aquí están almacenando carga, ¿no? Claro que en este caso va a ser un poco difícil que usted calcule la capacitancia. O sea, el valor como lo hemos encontrado aquí, ¿no? La capacitancia que le hemos encontrado, que vale el área del placa paralela sobre la distancia. En este caso, ¿cuánto valdrá? Pues primero tendría que determinar el campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo será el campo eléctrico en esta región? Bueno, si las figuras son irregulares, no será nada fácil, ¿no? Bien. A ver, alguien me estaba preguntando. Disculpe, jóvenes, que el chat por algún motivo desaparece y tengo que abrirlo cada vez. Ah, ya. Creo que eso ya le había respondido, ¿no? Listo. Profe, una consulta. Sí. Entonces, la capacitancia, lo que es en placas paralelas, no implica, que digo, no importa con cuánto de carga está cada placa ya. No, no interesa, ¿no? Usted ha visto, ¿no? Que es importante, ¿no? Esto es geométrico, ¿no? Esta respuesta, ¿no? Solo depende de la geometría, ¿no? Solo depende de la geometría del cuerpo, ¿no? O sea, de su área y de las distancias en las que están las placas, ¿no? Entonces, si usted separa las placas, aumenta la distancia, la capacitancia disminuye, por ejemplo. De la misma forma, pues, si usted aumenta el área, aumenta la capacitancia, ¿no? Entonces, esto se verifica experimentalmente, ¿no? Ese es para el caso de los capacitores paralelos, ¿no? Ahora, cuidado, que si usted aumenta mucho la distancia, ya esto deja de ser un campo eléctrico debido a un plano infinito, ¿no? O sea, nuestra aproximación de la ley de Gauss ya no toma efecto, ¿no? Ya se complica. Claro, la distancia puede aumentar o disminuir, pero siempre donde esta aproximación todavía sea válida, ¿no? O sea,
donde la distancia entre ellas sea muy pequeña, pues comparada con las placas, ¿no? A ver, me dicen si la capacitancia depende del material. Nosotros vamos a ver, he estado viendo el sílabus y creo que nosotros no vamos a entrar mucho en ese tema de los dieléctricos. Pero en principio se observa que si usted coloca un material aquí en este espacio entre las placas, sí se modifica la capacitancia, ¿no? La capacitancia sí se modifica. Sobre el material de las placas, basta que esto sea un conductor, ¿no? Basta que esto sea un conductor. Obviamente, si esto no es un conductor, ya cambia, pues, lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si no es un conductor, los electrones, digamos, no son libres, ¿no? Y ya este análisis que he hecho, por ejemplo, para la batería, de que la diferencia de potencial aquí es la misma que aquí, ya no es válido, ¿no? Además, aquí hay otra cosa también, ¿no? A ver, no sé si se los comento ahora. En realidad, bueno, se lo voy a comentar, a ver. Espero que no cause confusión, ¿no? Mira, jóvenes, en realidad, esta placa, por muy delgada que sea, todavía tiene un espesor, ¿no? Entonces vamos a ver si puedo dibujar algo así. Esta es una de las placas, ¿sí? Estoy dibujando su espesor, ¿no? Exagerando, ¿no? Por muy delgada que sea, como le digo, tiene un espesor, pues. Sobre todo comparado, pues, con los electrones, ¿no? Que son de tamaño muy pequeño. Esto más o menos sería así. ¿Sí? A ver. Bien. Entonces, y aquí está la otra, ¿no? Esto se repite, aquí está la otra, ¿no? Bueno, ya algo... Vamos a apurarnos, a ver, si no se nos ve el tiempo. No, aquí están las... Ya exagerando el ancho, ¿no? Porque en realidad lo tiene. Entonces, cuando usted aplica ley de Gauss, ¿no? Ahora lo voy a poner de perfil, ¿ya? Totalmente de perfil. Una placa nomás está aquí, de perfil. Entonces, de perfil usted ve su ancho nada más, ¿no? Sí. Entonces, cuando usted aplica ley de Gauss, es una forma de repente más correcta de hacer esto, pero bueno, lo otro que está arriba no está mal tampoco, ¿no? Usted, a veces, las personas, se suele la siguiente, se suele tomar esta región. Esta sería la superficie gaussiana. Entonces, cuando usted hace esto, ¿no? Solamente está en esta parte, ¿no? El campo eléctrico, bueno, por aquí tiene un valor, ¿no es cierto? Esto de aquí tiene un área, de nuevo, ¿no? Un área transversal. Aquí está la densidad superficial de carga y el área también. Y el campo eléctrico aquí en medio, ¿cuánto es? Es cero. ¿Por qué es cero? Porque es un conductor, ¿no? Adentro del conductor el campo eléctrico es cero. Entonces, aplicando la ley de Gauss, ¿qué le sale aquí? Bueno, pues el flujo sobre esta superficie sería el campo eléctrico por el área, y esto sería igual a la carga encerrada, que sería sigma por A, ¿no? Y ojo, que aquí no interesa, jóvenes, aquí ya no interesa si es que hay otra placa. Porque esta ley de Gauss debe valer, o sea, independientemente si aquí hay otra placa. Independientemente si aquí está la otra placa. Si yo construyo esta superficie gaussiana de aquí, el campo eléctrico en esta región debe ser ya el total. O sea, la ley de Gauss, jóvenes, no es, bueno, el campo eléctrico que encuentro es debido solamente al material que estoy encerrando. No, es el campo eléctrico total, ¿no?
Entonces, este ya es el campo eléctrico total. Bien, entonces aquí, ¿cuánto saldría el campo sobre cero, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale el campo eléctrico total? Sigma sobre cero. Como lo hemos puesto, pues, ¿no? Alguien dirá, pero entonces lo de arriba está mal. Justamente, pues, no quería comentarle, ¿no? Lo de arriba, ¿no? Entonces, lo de arriba, más o menos, la idea es solamente determinar, debido a un plano, ¿no? Ustedes saben que debido a un plano es sigma sobre 2 es 0. El campo eléctrico por aquí. Y por eso si hay 2 se le multiplica por 2, ¿no? Eso se suele hacer en los libros, ¿no? Pero en realidad esto aquí tiene más sentido de aquí, joven. Esto que estoy haciendo aquí. Entonces, aquí sí es importante que sea un conductor, pues, ¿no? Entonces, tu compañero me hablaba del material, ¿no? ¿Qué material es? Bueno, aquí es necesario que sea un conductor, porque el campo eléctrico tiene que ser 0. Si no es un conductor, bueno, pues aquí habrá cargas, ¿no? Ya la carga encerrada no será solamente sigma por A, sería otra, ¿no? Bueno, bueno, espero que esto no confunda, ¿no? Bueno, aunque siempre que lo comento, a veces se confunde. Por eso no quería comentar. Pero esta de aquí, que he hecho aquí, es más, digamos, es más formal que esto de aquí. Este aquí es menos formal. Sí. Este aquí, en realidad, a mi parecer, inclusive, no está muy correcto, ¿no? Teóricamente, ¿no? Bueno, en fin, pero así se suele hacer, ¿no? Al final, como funciona, siempre, si usted ve los libros normalmente hacen esto. Usted ve, pues, sus libros ahí, ¿no? Que usted conoce por ahí, usted ve eso. Bien. A ver, bueno, jóvenes, podemos también poner el caso del capacitor cilíndrico. ¿No? Entonces, bueno, para esto me voy a ayudar de una figura, ¿ya? Para no estar dibujándolo yo, si no me voy a demorar bastante. Claro, de repente algunos compañeros se quedan con la duda, ¿no? Veo que me comentan. Entonces, ¿cuál debo usar? Claro, ya ve. ¿Cuál debe usar? Bueno, ¿no? En realidad, esta es la verdadera razón. Esta es la verdadera razón. Entonces, ya, mejor vamos a borrar este aquí, entonces. Pero, igual se hace así porque en pocos libros usted va a ver esto aquí, ¿no? Esta forma aquí. Siempre va a ver de la otra forma, ¿no? Dice, el campo eléctrico es sigma sobre D0. Son dos, inclusive aquí lo he trabajado aquí, ¿no? Son dos planos, entonces será el doble, ¿no? Bueno, pues, pero aquí ya le dejo ya la otra forma, ¿no? Este de aquí. Bien. Entonces, en el caso del capacitor cilíndrico, usted tiene que entender que muchas de esas cosas son idealizaciones, ¿no? Por ejemplo, se idealiza, pues, la línea de carga, ¿no? Como si no como si la línea de carga no tuviera un volumen, ¿no? O sea,
Antes, por ejemplo, como decimos, calcule el campo eléctrico debido a esta línea de carga en este punto. Decimos, bueno, la línea de carga es lambda. Pero en realidad, si usted se aproxima, esto es un volumen, ¿no? O sea, en realidad no hay forma de que... Y estamos tratando con electrones, ¿no? Los electrones son muy pequeños. O sea, no importa cuán delgada sea esto aquí, siempre va a ser un robo, ¿no? Esas son idealizaciones teóricas que uno va haciendo. Entonces se idealiza, pues, el plano como si no tuviera, pues, ancho realmente. Pero en realidad, pues, como le comento, por más delgado que sea, siempre se puede poner un ancho, ¿no? Y se puede construir una superficie gaussiana que justo pase por el medio, ¿no? Desde el campo eléctrico ahí es cero, ¿no? O sea, siempre se puede hacer eso. Bien. El capacitor cilíndrico, ¿no? Profe, esa imagen Dígame. es vista desde arriba, ¿no? ¿Cómo? Esa imagen es vista desde arriba, de la Ah, sí, superficie. sí. Este aquí es una imagen de la sección transversal, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace, como le digo, basta que usted tenga dos cuerpos, ¿no? Con cargas opuestas, eso sí tiene que tener carga opuesta neta, conductores, y usted ya tiene un capacitor, ¿no? Entonces aquí se ha puesto dos, ¿no? Aquí de nuevo. Una vista transversal y aquí se tiene uno adentro del otro, pero al fin son dos, ¿no? Siempre hay forma de colocarlos estos a una diferencia potencial, por ejemplo, con una batería, colocar un alambre que vaya al primero, ¿no? Y un alambre que vaya al segundo, ¿no? Sí, siempre es posible hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta parte que tiene carga positiva, le podemos decir que tiene vamos a agrandar un poco más esta imagen. Ya, podemos decir que esta tiene una diferencia potencial aquí, tiene una diferencia potencial positivo y el otro tiene una diferencia potencial negativa. Bueno, entonces se calcula, pues, ¿no? La capacitancia de la misma forma que hemos hecho antes, ¿no? Calculamos la diferencia potencial y vemos cómo esa diferencia potencial está relacionada con la carga. Entonces, en este caso, podemos poner la diferencia potencial, el potencial positivo menos el potencial negativo, ¿no? Y esto aquí sería igual a aquí, ¿no? Ya, aquí todavía, ¿no? Es menos la integral del campo eléctrico por un diferencial de L, ¿sí? Por un diferencial de L desde el menos hacia el más, ¿sí? Bien, el campo eléctrico sería ¿en qué región? Bueno, en la región que va a separar el camino del menos al más, ¿no? O sea, por ejemplo, inclusive aquí pone un camino, esto que dice es ese camino de integración, ¿no? O sea, queremos ir hacia allá. Y entonces necesitamos el campo a lo largo de este trayecto. O sea, en medio, pues, ¿no? De los dos. Es el campo eléctrico que nos interesa, es en medio de los dos. Bien, el campo eléctrico en medio de los dos, si usted aplica la ley de Gauss, ¿sí? Por la ley de Gauss, este campo eléctrico sería la carga, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Simplemente sería la carga total. Esta carga total encerrada, por ejemplo, utilizamos esta superficie gaussiana, que nos dan aquí inclusive para facilitar. Esta aquí, ¿no? Dada por este rojo, ¿no? Entonces, sobre esta superficie gaussiana, que es una esfera, sería la carga encerrada, que es Q, ¿no? Sobre 4pi es 0. Sobre 4pi es 0, y aquí sería esto de aquí, jóvenes. Ya, pero no es una esfera, ¿no? Es un cilindro, ¿no? Ya. Podríamos
A ver, no sé si hemos calculado debido a un cilindro. Pues si no lo calculamos, ¿no? A ver. Entonces... Bueno, aquí vamos a hacerlo rápido. Aquí hay un campo eléctrico hacia allá. Y también el N es hacia allá, ¿no? Sobre cada elemento de la superficie, ¿sí? Ahora, sobre las tapas no hay flujo. ¿Ya? Porque, suponemos que es muy largo, ¿no? Entonces, como es muy largo el cilindro, si nosotros tomamos esta superficie gaussiana, que es un cilindro también, ¿no? El cilindro que está adentro, está afuera, es tan largo, ¿no? El que es el que está adentro, el que está afuera es tan largo, son tan largos, que bueno, pues el campo eléctrico por la simetría solamente tiene esta dirección, ¿no? Radial, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Se encarga. Entonces, sobre las tapas no hay, pues. Entonces, sobre las tapas no hay. Entonces, tendríamos sobre toda la superficie, si este es un cilindro de longitud L, ¿no? El flujo sería el campo eléctrico es uniforme, multiplica a toda el área, ¿no? Lateral. El área lateral es 2pi por r, donde este r minúsculo es esta distancia. Este de aquí, ¿no? 2pi por r por L. ¿Sí? Por la longitud. Y esto sería la carga encerrada. Entonces, la carga encerrada es este Q, ¿no? Que está aquí adentro. Q. No sería toda la carga encerrada, no solamente sería esta de aquí, ¿no? Entonces podemos suponer que esta carga encerrada es, a ver, está solamente sobre la superficie, ¿no? A ver, ¿cómo le ponemos esta carga encerrada? Profe, disculpe, ese 2πr por L es la superficie total ¿cómo se llama? Del lateral del cilindro, de la superficie Sí, gaussiana. sí, de la superficie gaussiana. Ya, listo, me había perdido en esa parte. De la superficie gaussiana. Ya, esta carga que está encerrada en esta parte, a ver, en esta parte no le quiero llamar Q, porque no es la carga total de todo el cilindro, ¿no? O, ¿qué puedo hacer? No quiero llamarle otro Q. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Bueno, pues esto debemos hacerlo cuando hicimos ley de Gauss, ¿no? Ahora de repente queda un poco rápido, ¿no? Un poco apurado en el tiempo. Vamos a suponer que esta superficie gaussiana. Basta ya. Todo. ¿Ya? Esto para hacerlo más rápido, ¿ya? Claro, alguien dirá, pero ahí pues el campo eléctrico, ¿no? Digamos, no es radial. Bueno, si los dos cilindros están muy juntos, sí es radial, excepto en esta región. Solamente excepto aquí. En esta región. En esta región sí puede haber algo así, ¿no? Que la línea de campo sea algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Que tenga una distorsión solamente en estas partes. Pero voy a despreciar eso porque si el cilindro es muy largo y muy pequeño, esa parte es muy pequeña. ¿Ya? Entonces, ahora sí, si tomo todo eso, entonces la carga encerrada será Q. Ahorita les comento sobre esos efectos de distorsión en los bordes, ¿ya? Pero no sé si me entiendes. Si los cilindros son muy largos y muy juntos, el campo eléctrico es casi radial, es radial en toda esta región, menos en los bordes que se distorsiona un poco. Pero lo que estoy diciendo es que eso es muy poco, ¿no? Es prácticamente despreciable, ¿no? Entonces, en este caso, sí, el flujo, que es este que estoy determinando, ¿no? Donde L ahora sería la longitud del cilindro. ¿No? Este sería el flujo del campo eléctrico que multiplica la carga encerrada entre 0. La carga encerrada entre 0. ¿Sí?
Y de aquí ya sale el campo eléctrico compuesto. El campo eléctrico sería la carga encerrada sobre 2pi L, E0, 2pi E0L y R. Sí. Ahora sí, más fácil. Bueno, esto de aquí lo paso a integrar arriba con el diferencial de L también, ¿no? Y esto más o menos va a quedar, la diferencia de potencial sería la integral de menos a más de Q sobre 2pi E0 L por R por un diferencial de R. Bueno, esta integral, jóvenes, es Ln, ¿no? Va a salir Q sobre 2pi E0 L por Ln, ¿no? Ln. Bien. Ln, como que hay un menos, puedo cambiar los límites de integración, sería desde el R en el punto aquí, ¿no? En el punto negativo donde es B, aquí, ¿sí? RB. B es el radio del cilindro más lejos, ¿sí? El cilindro mayor, y A es el cilindro menor, ¿no? Sería Ln de B sobre A. Y ya, listo. Entonces, esta sería la diferencia de potencial. Aquí usted observa que, de nuevo, usted puede determinar la capacitancia, ¿no? Luego, la capacitancia, que es la carga sobre la diferencia de potencial, ¿sí? Sería igual a ¿quién? A ver, la carga sobre la diferencia de potencial, aquí pasa este denominador arriba, ¿no? Sería 2pi E0L sobre Ln de B sobre A. ¿Sí? Listo. Entonces, observe una vez más la capacitancia para este capacitor cilíndrico. Observe, no depende ni del campo eléctrico, ni de la carga, ni de la diferencia de potencial, solamente de cosas geométricas, ¿no? En este caso, las cosas geométricas son la longitud del capacitor, esta es la longitud del capacitor, y la relación entre los radios, ¿no? Del cilindro externo sobre el interno, ¿no? Una vez más, ¿no? Listo. Ahora, en realidad hay algo que sucede con todos los capacitores y que se expresa claramente en el capacitor de placas paralelas, en este de aquí. Realmente los capacitores, su capacitancia aumenta cuando usted aumenta el área de los cuerpos, ¿no? Que forman el capacitor, y disminuye cuando usted aumenta la distancia entre ellos. Aquí tal vez es difícil de ver ese comportamiento, en el caso del cilindro, de los capacitores cilíndricos. No es tan fácil de ver. Pero se puede observar, jóvenes, se puede observar. Entonces, para observarlo, voy a hacer la siguiente aproximación. Observe. Entonces voy a decir, bueno, como necesito la distancia entre los capacitores, a esa distancia le voy a llamar D. Entonces, hacemos D, ¿no? Igual a B menos A. Esto es el radio del capacitor externo, el radio del capacitor interno. Entonces, la distancia entre ellos le estoy llamando D. Pero sé que estos capacitores deben estar, disculpe, estas placas, estos cuerpos deben estar muy cerca. O sea, este D es mucho menor que A. Y obviamente también será mucho menor que B, pues, ya que B es mayor que A. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este Ln? Este logaritmo. Tenemos el Ln de B sobre A. A ver, ¿en qué se convierte, jóvenes? Esto sería el Ln. A ver, B, si usted ve de aquí de esta relación, B es D más A, ¿no? Sería D más A sobre A.
Y esto es ln de 1 más d sobre a. Bueno, si usted utiliza la expansión de Taylor, usted va a mostrar que cuando es muy pequeño este término, y este término es muy pequeño, este de aquí, hay una aproximación también, ¿no? Como las tantas que hemos visto, ¿no? Que L de n de 1 más algo muy pequeño es aproximadamente igual a ese pequeño. Esto es para x menor que 1, ¿no? Entonces aquí, esto aquí es básicamente d sobre a. Entonces si usted eso reemplaza allá arriba, reemplaza eso allá arriba, observe que le sale, ¿no? Entonces la capacitancia le saldría 2pi E0L, y aquí sería D sobre A, ¿no? Y listo, mira, observe que ha salido, ¿no, jóvenes? Ha salido 2pi, voy a juntar esto, A por L por E0 sobre D. Ya, ¿y quién es esto de aquí, jóvenes? A ver, ¿quién es eso? Observe, pues, A es el radio, ¿no? Del cilindro interno, y L es la longitud. ¿Quién es eso? Toda el área, pues, ¿no? Este es toda el área de la superficie del capacitor, ¿no? ¿Sí? Este es todo el área, ¿no? O sea, esto aquí básicamente es el área. Entonces aquí sería E0 A sobre D, donde A es el área, ¿no? Área lateral del cilindro interno. Y esto es la distancia, pues. Ahora, observe, jóvenes, que justamente ha salido lo mismo, ¿no? Es 0A sobre D, que el capacitor de placas paralelas. Es 0A D. So, por eso les digo que se puede mostrar que este tipo de capacitores también se puede aproximar, ¿no? a una forma en la que sea claro ver que la capacitancia aumenta con el área y disminuye a medida que aumenta la distancia, ¿no? Entre los capacitores, ¿no? Bien. A ver, ¿alguna pregunta o no? A ver, jóvenes, se nos ha ido la hora y yo pensaba hacer corriente. Bueno, creo que no vamos a llegar a corriente, creo que nos vamos a quedar en capacitores, ¿no? Y entonces vamos a aprovechar para hacer energía. Hay aún una observación que no hemos comentado. Que estos capacitores se miden en faradio, ¿no? La unidad de medida es el faradio. De un faradio es un coulomb sobre un voltio, ¿no? Los capacitores sirven para muchas cosas, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, aquellos van a trabajar con líneas de transmisión, entonces la línea de transmisión funciona como un capacitor, ¿no? Por ejemplo,
Aquí tiene usted un par de cables muy largos. Esto básicamente es un capacitor, jóvenes, ¿no? Claro, usted dirá, pero en este caso el área, esta área, es muy pequeña, ¿no? Bueno, depende. En realidad no es muy pequeña, porque si esta longitud aumenta mucho, es muy grande, esta área a la larga va a ser comparable, ¿no? O sea, no es que es muy pequeña, ¿no? O sea, para un pedacito de cable, sí, es muy pequeña, ¿no? Pero a medida que usted aumenta, pues, la longitud de la línea de transmisión, entonces se vuelve un capacitor, ¿no? Eso tiene un área considerable, ¿no? Entonces, claro, sería el capacitor formado por dos cables, ¿no? Uno aquí, otro. Pero, por ejemplo, este de aquí funciona como un capacitor, ¿no? Aquí está la distancia entre ellos, ¿no? Sí. Por mucho tiempo también se utilizaron los capacitores como los bits de las computadoras, ¿no? O sea, la unidad mínima que almacena información, ¿no? Después se han trabajado con transistores, ¿no? Bueno, en fin, hoy en día ya, le comentaba una vez creo, a unos compañeros que hoy en día ya se ha llegado al límite, ¿no? Casi del tamaño permitido por los transistores, ¿no? O sea, hay una ley, creo que se llama la ley de Moore, no sé cómo se pronuncia, Moore, que dice que cada cierto tiempo, que no recuerdo cuánto tiempo es, esta unidad, pues, ¿no? de información, que hoy en día son los transistores, el hombre consigue disminuir su tamaño a la mitad, pudiendo almacenar más bits en menos espacio y así aumentar la capacidad, ¿no? de los procesadores. Lo que pasa es que estos bits han bajado tanto, jóvenes, se han hecho tan pequeños. Usted sabrá eso, ¿no? Que ya ha llegado casi al tamaño atómico, ¿no? Y está casi, yo creo que son un par de órdenes de magnitud como máximo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no puede disminuir más, pues, ¿no? Entonces ya más o menos estamos llegando al límite de la tecnología que los transistores nos han dado por tantos años, ¿no? No es que no puede, o sea, él podría, pero, o sea, el transistor permite el paso de corriente de electrones, ¿no? O lo bloquea, ¿no? Lo que pasa es que cuando usted llega al tamaño atómico, o cerca al tamaño atómico, usted ya observa fenómenos para los electrones que usted, o para las cargas que usted no observa, pues, en otras circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa usted observa? Si usted coloca un electrón y aquí le coloco una pared para bloquearle el paso, ¿qué es lo que pasa con este electrón? A este electrón no le interesa si hay una pared, ¿no? Hay una probabilidad de que el electrón pase. Este efecto se llama tunelamiento de túnel, ¿no? Es un efecto cuántico, ¿no? Que solamente se observa, bueno, se observa con mayor probabilidad a distancias pequeñas, ¿no? Entonces, ya el transistor es obsoleto, pues, ¿no? Porque aquí, si su objetivo era bloquear o dejar el paso de la corriente, aún si lo quiere bloquear, pasa. El electrón ya no le interesa, pues. Entonces, ya eso ya está quedando, ya. Bueno, todavía no, y tiene algunos años, me imagino, ¿no? Décadas tal vez, pero el futuro es, en mi opinión, ¿no? Eso ya es discutible porque eso no es una realidad. El futuro después es inminente de la computación cuántica, ¿no? La computación cuántica que cada vez está creciendo fuerte, fuerte. Yo siempre a los jóvenes, yo siempre les recomiendo, ¿no? Ellos cuando me preguntan, ¿qué área
bueno, pues cada uno es libre de escoger el área que le interesa, ¿no? Pero, por ejemplo, el área de cuántica es pues el futuro, ¿no? Ya es el presente, ¿no? Ya es el presente. Entonces, y ahora se construyen computadores cuánticos, ya existen computadores cuánticos, solamente que se está generando la tecnología para hacerlo cada vez más manejable, ¿no? Ya el computador cuántico ya toma en cuenta todas estas cosas. Entonces, yo siempre aconsejo que a medida que usted tenga tiempo, por ejemplo, se vienen las vacaciones, no sé si vamos a tener vacaciones 2 semanas, 1 semana, pero siempre que usted tenga tiempo, usted estudie, ¿no? Cuántica, computación cuántica, hay cursos muy buenos, yo siempre recomiendo uno de la IBM, ¿no? Que es gratis, de computación y programación cuántica para jóvenes, porque el computador cuántico, esa es otra cosa, ¿no? El computador cuántico no funciona pues de la misma forma que los procesadores normales, no hay que saber cuántica, hay que saber no solamente cuántica, sino programación cuántica. Entonces, ¿cómo se hace la programación cuántica? Bueno, pues tiene ahí ya pues su Python, ¿no? C++, ¿no? Sirve como entorno, pero en realidad es obsoleto, ¿no? para programar estas cosas, ¿no? Y ahí pues está la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí a algunos años, ya esto va a ser, pues, esto va a ser, va a ser lo que va a distinguir, pues, ¿no? Al buen profesional, al profesional más solicitado por el mercado, ¿no? Hoy en día son muy solicitados, jóvenes, ¿no? Pero en el futuro va a ser mucho más, ¿no? Porque yo siempre digo, pues, ¿no? Python cualquiera aprende, ¿no? Python, C++, no necesita saber nada, pues, ¿no, jóvenes? ¿Qué lo distingue a usted que es de la uni con un alumno, por ejemplo, de otra universidad en Python? Pues nada. En otras universidades se aprende Python, no hay ningún problema. Pero a ver, aprenda pues a programar con programación cuántica. Ya, pues ahí tiene que saber álgebra lineal, ahí tiene que saber pues bueno, la teoría de matrices la tiene que saber todo, ¿no? Pero tiene que saber álgebra lineal y tiene que saber cuántica, pues. Ya, pues eso ya lo desanima, ¿no? Al resto, ¿no? Siempre que se le habla, pues, ¿no? No, ya mejor me quedo con Python. Entonces, eso le distingue a usted, ¿no? Usted puede aprender esas cosas, ¿no? Usted tiene toda la formación para aprender eso. Bien, pero un condensador, un capacitor, también se le dice condensador, ¿no? Algunos prefieren decir que no almacena carga, sino almacena energía. Bueno, claro, si usted tiene, por ejemplo, aquí vamos a suponer un circuito. Te coloca un circuito. Nosotros ya comenzamos a hablar de circuitos, jóvenes, sin haber hecho mucha transición, ¿no? De repente alguien se está preguntando, ¿no? Bueno, hasta la clase pasada hablábamos de esfera, de cascarón, y ahora estamos hablando de circuito. ¿Cuál es la transición? Ninguna. Es simple, jóvenes. El circuito simplemente es colocar un conductor, en este caso en forma de cable, para unir los dispositivos. Pero en realidad esto no es diferente a lo que estamos haciendo. Entonces aquí, este es el símbolo, jóvenes, del capacitor. Claro, parecen dos placas paralelas, ¿no? Parecen dos placas. Y aquí está, bueno, este símbolo, sí, ya lo hemos explicado antes, es lo que le llamamos la batería que genera la diferencia en potencial. Entonces vamos a suponer que esta batería funciona con una diferencia en potencial, delta de V. De tal forma que aquí está la positiva y la negativa. Esta es convención, ¿no? Siempre el lado mayor de la batería se le dice que es la positiva y el otro es la negativa. Entonces, si esta es la positiva, ya mostramos que la carga del capacitor sobre esta placa es positiva y sobre esta es negativa. Por el flujo de electrones, ¿no? Lo mostramos antes. Bien. ¿Y cómo sucede eso? Ya mostramos, ¿no? Colocamos la batería y bueno, pues la batería empieza a arrancar electrones de esta parte y llevarlos hacia el otro lado. Y eso genera pues un flujo de electrones hacia esta placa positiva. Ahora, supongamos que este capacitor se está cargando debido a la acción de esta batería y todavía está en una carga gradual, ¿no? Entonces,
considere la carga gradual, o sea, todavía se está cargando, no ha llegado a su máximo gradual del capacitor. Entonces, esto se puede ver, por ejemplo, porque acabamos de cerrar la llave. Porque alguien dirá, pero ¿cómo carga gradual? La carga del capacitor ya está dada. Si yo fijo la diferencia de potencial y si yo tengo la geometría del capacitor, entonces la carga también la tengo, porque la capacitancia es la carga entre la diferencia potencial. Sí, es correcto. Esto es verdad. Si usted fija la diferencia potencial, ya usted fija la carga también que se almacena en el capacitor. Pero eso es después que todos los electrones que han estado fluyendo por aquí ya lleguen a un equilibrio sobre la placa. Yo estoy considerando el momento en el que recién están fluyendo, que se va cargando la placa. ¿Para qué hago eso? Bueno, pues si usted recuerda, una de las formas que hemos utilizado para calcular la energía de un cuerpo es considerarlo en un estado intermedio, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la energía total de una esfera. Entonces dijimos, bueno, voy a traerlo en cascarones, ¿no? Voy a traer cascarones y voy a considerar la mitad. Bueno, de la misma forma, ¿no? Para que se cargue todo esto, la energía sería el trabajo necesario para llevar todas las cargas hasta esa placa, ¿no? Entonces digo, pues, en un instante dado, voy a suponer que la carga almacenada, ¿no? Entonces, considere la carga gradual del capacitor. Lo que me refiero es, aquí hay una llave, S. La llave se cierra. Y los electrones fluyen, ¿no? O comienzan, ¿no? Comienzan a cargar las placas. Entonces, en ese intermedio, ¿no? En un instante. En un instante dado, la carga del capacitor es, vamos a poner QT, o sea que está aumentando todavía. Está en proceso gradual de cargarse totalmente. Bueno, si esta es la carga, entonces la diferencia de potencial en ese tiempo será esta carga dividida entre la capacitancia. ¿Sí? Ojo, esta no es la diferencia de potencial de la batería. La diferencia de la potencial de la batería tal vez sea fija. Esa es la diferencia de potencial que alcanzan estas placas, ¿no? Se van cargando, entonces van alcanzando la diferencia de potencial, ¿no? Este es el potencial que tienen estas. ¿Sí? Bien, entonces decimos el trabajo realizado por la batería. Esa es la fuerza externa en este caso. Para llevar la siguiente carga, ¿no? La siguiente contribución de carga. La siguiente contribución de carga. Esa siguiente contribución de carga es un diferencial de Q. ¿Cuánto sería? Bueno, para la siguiente contribución de carga, el diferencial de trabajo o la energía que gana el sistema sería este diferencial de carga por el potencial, ¿no? En ese tiempo. Bien. Pero el potencial, que está aquí arriba, es Q sobre C. Entonces esto sería Q en función del tiempo sobre C por el diferencial de carga. ¿Sí? Sería esto. Este sería la energía o el trabajo necesario para llevar el siguiente diferencial de carga. Bueno, si yo quiero calcular la energía total del capacitor o el trabajo total necesario para cargar el capacitor, como hemos visto en otros ejemplos, lo que tengo que hacer es integrar esta cantidad.
Entonces lo integro desde 0 hasta Q, hasta que el capacitor se carga totalmente. Bueno, esto es 1 sobre C, y esto es QT, ¿no es cierto? Al cuadrado sobre 2, evaluado desde 0 hasta Q. Y bueno, esto sería Q cuadrado sobre 2L. ¿Sí? Esta es la energía total almacenada por el capacitor, ¿no? Sería la energía almacenada. Energía almacenada por el capacitor. Hasta que se carga totalmente, ¿no? Entonces, algunas personas lo ven de esta forma, ¿no? Bien, aquí usted puede variar. Usted sabe que existe una relación entre la carga, la capacitancia y la diferencia potencial. Entonces, esto se puede expresar de varias formas, ¿no? Esta energía, esta primera forma. Ahora usted puede desaparecer la carga, porque la carga es... ¿quién es la carga de aquí? Bueno, la carga es la diferencia de potencial por la capacitancia, ¿no? Si usted hace eso, como está al cuadrado, le va a quedar 1/2 de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado. Esta diferencia potencial ya es la total, ¿no? La final, ¿no? La de la batería, ¿sí? Y bueno, pues también se puede poner desapareciendo. Ahora, en lugar de desaparecer la carga, desaparecer la capacitancia, ¿no? Que es la carga sobre la diferencia potencial. A esto le va a quedar esto 1/2 de la carga por la diferencia potencial. Entonces, repito, esta es la diferencia potencial de la batería. O sea, la final, ¿no? ¿Bien? Listo, jóvenes. Esto de aquí es coherente con el otro resultado que tenemos, ¿no? El resultado para, no sé si usted recuerda. Imagínese a ver. Ya, mejor lo hacemos así, ¿no? Lo iba a demostrar de nuevo, pero mejor lo ponemos así, ¿no? A ver. La energía, entonces, también, ¿no? También. La energía, U, disculpe, estamos llamando, que lo hemos encontrado como 1/2, ¿no? 1/2 de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado. Entonces, para el capacitor de placas paralelas, esto vale para cualquier capacitora, pero en especial para el de placas paralelas. ¿Cómo sería? Bueno, la capacitancia la hemos encontrado, ¿no? La capacitancia vale 0A sobre D. Entonces esto está al cuadrado y la diferencia potencial al cuadrado. ¿Cuánto sale esto de aquí? Bueno, de aquí no se puede hacer mucho, ¿no? Pero observe la diferencia potencial. Si yo multiplico aquí abajo, miren, lo voy a poner así, ¿eh? Y lo que quiero hacer es que aparezca el campo eléctrico, miren. Voy a ponerlo así. E0A sobre D. Y aquí lo voy a poner la distancia entre las placas, ¿no? Al cuadrado. Entonces aquí, para que no se modifique, le pongo el D aquí. ¿Sí? Esto es lo mismo, ¿no? ¿Sí? A ver, sale un D cuadrado, D cuadrado. Listo. Ahora, esto de aquí, jóvenes, este de aquí es el campo eléctrico. Este de aquí es el campo eléctrico, ¿no?
Usted recuerde que la diferencia potencial lo pusimos aquí, ¿no? Al comienzo de la clase, ¿no? La diferencia potencial es la integral del campo eléctrico diferencial de L, como el campo eléctrico para el caso de placas paralelas es uniforme, sale y aquí le queda la distancia. Entonces, esto de aquí es el campo eléctrico. Entonces, observe cómo le queda aquí. Le quedaría un medio, aquí el D desaparece, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿esto está bien, Juan? A ver, el D. Profe, Dígame. ¿el voltaje no era la menos integral, profesor? Sí, es menos la integral. Ajá, gracias. Sí, es menos. Gracias. Pero igual sale E por D, ¿no? En magnitud, ¿no? Al final sale E por D. ¿Sí? La diferencia potencial la tomamos la positiva, ¿no? Del positivo menos el negativo. Siempre que se escribe así, se entiende que estamos tomando la resta entre el potencial mayor menos el menor. ¿Sí? Siempre que se escribe así. Bien. E0AD. A ver, jóvenes, un segundo. Aquí estoy medio mareado. Me he mareado con estas ecuaciones. A ver. Aquí. Está bien, ¿no? Está bien lo que hemos hecho, ¿no? Aquí, en cuestión de D. E0. A ver, la capacitancia. Ah, la capacitancia no está al cuadrado, joven. Aquí está, pues, la capacitancia no está al cuadrado. Estoy poniendo al cuadrado. No sé por qué lo he puesto al cuadrado. No está al cuadrado. Aquí está la capacitancia, no está al cuadrado, ya. Entonces sería, esta es la capacitancia. Y ahora aquí he dividido entre D cuadrado, debo multiplicar por D al cuadrado. Listo. Claro. Y ahora sí, ¿no? Aquí se va un D, pero queda otro D, ¿no? Y esto tiene que ser así porque vamos a calcular la densidad de energía. A por D. ¿Sí? Listo. E0 A por D. Y aquí sería el campo eléctrico. Al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, observe, esta es la energía. ¿Qué pasa si yo mando a dividir la energía sobre AD? Aquí, ¿qué me queda? E0. A ver. E0 sobre 2E cuadrado, ¿no es cierto? Ya, ahora observe aquí, joven. A ver, lo observo. ¿Usted recuerda qué es esto de la última clase? Y ya creo que con esto terminamos porque no voy a hacer 5 minutos de corriente, ¿no? ¿Recuerda qué es esto aquí de la última clase? Lo pusimos, ¿no? Ah, sí, ese es el potencial, pues. Más o Potencial. menos, más o menos. Recuerde que calculamos la energía de otra forma, Sí, sí, sí. así, ¿no? Claro, ¿Sí? claro. ¿Y qué pasa? Esto de aquí adentro lo había llamado la densidad de energía, ¿no? Así le llamaban, ¿no? La densidad de energía. Densidad volumétrica, ¿no? Obviamente, la densidad de volumen. La densidad de energía de volumen, ¿no? Claro, de volumen porque ella aparece aquí, ¿no? En una integral sobre el volumen, ¿no? El campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esto de aquí debería ser la densidad de energía. Observe, esa energía entre AD. ¿Qué es ese AD? ¿Qué es ese AD, jóvenes? D es esta distancia. Y A, el área del capacitor. ¿Qué es AD entonces? Todo el volumen que está entre el capacitor. ¿No es cierto? O sea, justamente eso es densidad de energía. Tiene cara de densidad de energía, ¿no? El área entre la distancia, ¿no? ¿Sí? Tiene cara justamente de densidad de energía. La energía almacenada por el capacitor dividida entre el volumen del capacitor. Entonces, esto aquí es A por D. Pues, ¿no? A es el área, esta aquí. A por D. Tiene cara, ¿no? ¿Sí? Bien, claro, alguien dirá, pero
bueno, esta densidad de energía, habíamos dicho que para calcularlo de esta forma tendríamos que integrarlo sobre todo el espacio, ¿no? Y aquí solamente consideramos el volumen entre las placas. Bueno, se puede mostrar que el campo eléctrico afuera de estas placas es despreciable, es cero casi. Entonces la energía realmente se almacena más en esta parte. Entonces es una buena aproximación considerar el volumen aquí, ¿no? Bien, jóvenes, yo lo voy a dejar por ahí porque ya se nos fue el tiempo. Pensaba hacer corriente eléctrica. No se ha podido hacer corriente eléctrica ya, hacer en estas... Pero el caso de corriente eléctrica de aquí ya es inmediato, ¿no? Es más, hasta históricamente la corriente eléctrica vino a partir del capacitor, ¿no? El primer capacitor del que se tiene registro tiene una historia interesante, ¿no? Un profesor, cuando se estaba descubriendo todavía qué cosa era la energía, disculpe, la corriente eléctrica, la electricidad, hizo lo siguiente, ¿no? Tomó un recipiente con agua, una jarra, entonces la llenó de agua, ¿no? Aquí había agua. Agua. ¿No? Y quería ver si podía almacenar carga eléctrica en el agua, o sea, quería almacenarlo en alguna región. Entonces, ¿cómo lo hizo para almacenarlo? Le colocó por aquí un metal que estaba en contacto con el agua y que salía hacia afuera con una bolita de metal. ¿Y qué hacía? Bueno, él tomaba una barra de algún material que se electriza y lo frotaba, ¿no? Por ejemplo, podía tomar no sé, ámbar y frotar el ámbar con alguna piel, ¿no? O tomar vidrio y frotar con seda, alguna cosa así. Y la cuestión es que esto se electrizaba y después lo colocaba en contacto con la esfera conductora y la carga se iba al agua. ¿Sí? La carga se iba al agua. Entonces el agua empezaba a cargarse, pues tenía una carga que se iba. Claro que él no entendía muy bien cómo funcionaba esto, ¿no? Quien lo entendió antes que él fue su alumno, que tomaba con la mano esta jarra, ¿no? Entonces aquí estaba la mano del alumno. Él lo sujetaba mientras el profesor hacía la experiencia. Entonces lo sujetaba así, si se iba almacenando carga y hacía bastantes veces este procedimiento, lo cargaba. Entonces el agua se estaba llenando de carga eléctrica. Y en un momento el alumno, pues como buen alumno experimental, ¿no? Amante por la ciencia, por algún motivo dijo, bueno, pues esa bolita aquí de metal, qué interesante, ¿no? La voy a tocar con la otra mano. Entonces aproximó su otra mano aquí y la tocó, ¿no? Su curiosidad, ¿no? La curiosidad. Entonces, ¿qué cree que pasó? Habrá Bueno, pues sentido jóvenes, una pequeña descarga. sí, el problema fue que no fue muy pequeña porque ya venían cargándolo esto por horas, aparentemente, ¿no? O sea, él sintió un choque, pues, violento, ¿no? Casi muere, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que dice la historia, ¿no? Esta historia se llama La jarra de Leiden. La Leiden Jar, así. Se lo busca, se lo va a encontrar la historia de esto. Entonces, el profesor no le creyó, no pensó que el alumno hacía teatro y repitió, ¿no? Y también, pues, ¿no? Dice, casi salió volando, ¿no? Porque mientras más almacena carga, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted está almacenando aquí, ¿no? Almacena. Imagínese que usted almacenara bastante carga sobre un capacitor. Mucha carga. Y de la nada, usted coloca después un cable entre ellos. No una batería, sino un cable. Un conductor. Entonces, ¿qué pasa si usted coloca un conductor? Bueno, pues, si aquí había un electrón, imagínese que hay bastante carga positiva, ¿no?
El electrón se siente atraído y repelido desde el otro lado. Entonces comienza un flujo de electrones aquí violento. Flujo de electrones, flujo de cargas es lo que nosotros vamos a llamar corriente. Y ese es el tema de la próxima clase. Entonces, ese flujo de aquí violento es lo que se llama. Entonces, el alumno sin querer hizo esto, ¿no? Porque al cerrar el circuito con su otra mano, él se convirtió pues en este cable, ¿no? Claro, nuestro cuerpo en sí no es como un metal, pero las cargas que fluyen, no necesitamos necesariamente tener electrones libres, pero por ejemplo nosotros tenemos mucho sal, ¿no? Minerales en nuestro cuerpo, que actúan pues, en cierta forma como carga libre, ¿no? Entonces, por eso nuestro cuerpo es conductor, ¿no? Entonces, pues lo que hizo el alumno sin querer hizo esto, ¿no? Entonces, de repente una de las primeras personas en que experimentó la carga eléctrica, pues, debido a la descarga de un capacitor. Y este fue el primer capacitor, fue de cilíndrico, ¿no? Es el primer capacitor registrado en la historia, ¿no? Y el siguiente paso, entonces, va a ser, siguiendo, pues, la experiencia de estos señores. Leiden es una ciudad, ¿no? Es una ciudad. Siguiendo la experiencia de los señores de esta ciudad, va a ser tocar el tema de corriente eléctrica. Pero eso ya será tema de la próxima clase. Bueno, hasta esta clase vendrá lo que es la práctica calificada, que estamos adelantando para los jóvenes que han entrado tarde. La práctica calificada es el próximo lunes, ¿ya? El lunes 28. No va a ser el día viernes porque es año nuevo, ¿no? Entonces va a ser el lunes 28. El día 25 no vamos a tener clase porque es feriado, ¿no? Entonces hasta esta clase vendrá, ¿no? Alguien dirá, profesor, haga seminario. Bueno, pues va a estar difícil hacer seminario también, jóvenes, porque no tenemos mucho horario, ¿no? Yo por lo menos yo no tengo mucho horario. Lo que sí prometo hacer es, y se está haciendo, es subir, ya las notas, gracias por avisarme. Las notas ya las tengo ahorita. Gracias por avisarme porque les puedo comentar algo. El problema con las notas es lo siguiente. No puedo publicarlas en ORCE, les voy a explicar por qué. Porque oficialmente en ORCE yo soy el profesor de la sección N2. O sea, solamente en ORCE hay una sección, no hay N1, no hay N2. Eso es una cuestión interna, ¿no? Que se hizo por la cantidad elevada de alumnos. Pero en ORCE solamente hay N, no hay N1, no hay N2. Yo soy profesor de N1 y N2. Entonces, si yo subo la nota a ORCE, tengo que subir las de N2 también. Entonces, como no las tengo, no les puedo poner 0, pues, ¿no? A sus compañeros, ¿no? Necesito recibir las notas de N2. Si yo no las he recibido todavía. Pero yo tengo las notas ya de ustedes y ya lo corregí. Ya está corregido todo, sumado todo Claro, por correo estaría mandando a cada uno, ¿no? Por correo. Lo que voy a hacer es, yo creo que el profesor de la otra sección ya lo debe tener. De cualquier forma se tienen que subir las notas. El profesor de la otra sección ya lo debe tener. Espero que lo tenga, ¿no? Entonces lo voy a llamar. Profesor, Sí, dígame. creo que lo que hizo el otro profesor de la otra sección fue publicarlas en el Moodle, una lista con las notas y subirlas al Moodle. Yo evito siempre publicar las notas, hacerlas públicas, ¿no? O sea, aún sea con código, ¿no? Porque, bueno, pues bueno, es una cuestión personal, ¿no? Yo siempre velo por la privacidad de la información, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a pedir al profesor, al profesor Azuero, ¿no? Que el profesor Azuero, que fue mi profesor en el colegio, jóvenes, imagínense, ¿no? ¿Cómo no se encuentra, ¿no? Cuando estaba en el colegio, me enseñaba matemática, ¿no? Y me lo voy a encontrar después en la uni, ¿no? Bueno, ya, y creo que me jaló, ¿no? O sea, era mal alumno, ¿no? Era mal alumno. Bueno, yo nunca le he preguntado, ¿no? Pero yo, o sea, yo sí sé que era mal alumno. Entonces, ¿qué habrá pensado cuando me había visto en la uni, ¿no? Bueno, yo le voy a pedir al profesor Azuero, le voy a pedir las notas, y las voy a poner en ORCE ya. En último caso, si es que
Si es que no puedo subir las notas hasta el viernes, así, ya tendré que publicar, pero eso es lo último que quiero hacer, ¿no, jóvenes? Lo último que quiero hacer. Para no exponer a nadie, ¿no? Porque eso de código, inclusive, puede ser que alguien se sienta afectado, ¿no? Ya, en fin. Disculpe, ¿cree Sí. que ahorita puede subir lo que es el sílabus acá al chat de física? Jóvenes, hay otro problema con el sílabus. O sea, ya, yo les puedo dar un sílabo, ¿sabes qué es lo que pasa? Estas cosas hay que conversarlas, ¿no? Estoy conversando, voy a llamar justamente a la universidad ahorita porque hay un problema, ¿no? Que les voy adelantando. No es un problema, es un malentendido, imagino. Pero el sílabus que yo tengo dice una cosa y en ORCE dice otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, sobre la calificación, ¿no? En ORCE me da opción solamente a una nota de prácticas y laboratorios, ¿no? Y en el sílabus era contrario, ¿no? O sea, práctica tenía una nota, laboratorio otra nota, ambos con el mismo peso, ¿no? Eso voy a tener que conversarlo. Justamente estoy conversando con eso, sobre eso, ¿no? No puedo hacerlo a final de semana, porque en final de semana, pues, las personas no trabajan. Pero entonces, antes de mandarles el sílabus, quiero confirmar ese sílabus, ¿ya? Vamos a confirmar. Si me lo confirman, pues yo se lo mando, ¿no? El sílabus, ¿sí? Entonces, quiero confirmar si el que yo tengo es el oficial. Eso es lo que quiero hacer, antes de mandárselo. Ya. Reclamos sí se pueden hacer en ORCE, jóvenes. Reclamo también se puede hacer en ORCE. Si yo voy a colocar las notas, si usted quiere hacer algún reclamo, lo puede hacer, ¿no? En ORCE, ¿no? Y voy a estar atento a reclamos, ¿no? De ustedes, ¿no? En el Moodle, pues, ya, vamos a ver cómo lo colocamos eso. Pero yo he publicado los solucionarios, jóvenes, ¿ah? Los solucionarios están en el YouTube, ¿no? O sea, ya usted ve, pues, más o menos cuál es vea pues si su reclamo tiene sentido, ¿no? O sea, usted ve más o menos cuál es el procedimiento, las respuestas. Ya les he informado también cuáles son las claves del cuestionario. Si es que usted no vio, pídale a sus compañeros, ¿no? Eso lo mostró el día viernes, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya usted más o menos tiene una idea de su nota, ¿no? Entonces, antes de hacer un reclamo, revise bien, ¿no? Por si acaso. ¿Desde qué tema viene? A ver, ¿qué vino? Desde Gauss, ¿no? Puede venir Gauss todavía. Todavía puede venir Gauss. ¿Ya? Listo, jóvenes. Procedimiento, claro que se considera, ¿no, jóvenes? Procedimiento es lo más importante. ¿Desde el diferencial de Gauss viene o también con la parte integral? Desde la parte integral diferencial de Gauss, ¿no? Profesor. Sí. Sí, dígame. ¿La segunda PC también incluirá el Sócrates y todo eso? Sí, el mismo procedimiento, ¿no? Todo es el mismo procedimiento, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces ahí vamos conversando por correo, les voy mandando las informaciones que tengo. Profe, Más urgente el sílabo. profe, Sí. disculpe una consulta. Con respecto al laboratorio, usted mandó un PDF, pero solo tienen, o sea, en el PDF dice pregunta, llega hasta una pregunta 5, pero yo he revisado y solo tienen 4 preguntas. O sea, no hay la pregunta 4. ¿Me he salteado la 4? A ver. Puede ser, ¿ah? Puede ser que de repente les he mandado una versión anterior o puede ser que simplemente haya un error, ¿no? A ver, un segundo. Pregunta 1, 2, 3. Ah, sí, pues sí, estoy viendo aquí. A ver, espere. 1. Ah, hay 2 unos. Hay 2 unos, jóvenes, perdón. Si usted ve, hay 2 1. En la parte 1 dice 1, en la parte 2 debió continuar con 2. El primero le he puesto 1, ¿no? A ver, no sé si me dejo entender. A ver. Les muestro aquí. Corrijan, ¿ya? Les voy a mandar corregido también probablemente. Le voy a cerrar estas cosas de aquí. Ya voy a mandarles de nuevo ese laboratorio. Pero ya vayan corrigiendo, ¿no? Gracias por el aviso. O sea, ¿no? Esto es 1, aquí está. 1, pregunta 1, ¿no? ¿Sí? Parte 1, pregunta 1. Esta parte 2 debió continuar con la numeración. O sea, aquí sería pregunta 2, no pregunta 1.
¿Ya? 3, 4 y aquí la 5. Aquí debió ser la 5. Entonces eso hay que corregir. Corrijo y les mando también, ¿ya? Bien, Ya, profe. entonces... Ajá, no, gracias. Listo, jóvenes, entonces ya nos vemos el día... Profe, Bueno, pregunta, profe. díganme. Es sobre el laboratorio 2. Mm, Las dos últimas preguntas del laboratorio se sustentan con la primera pregunta o con el desarrollo del segundo, con el segundo simulador. Bien, el segundo simulador, o sea, la idea es que a partir de la primera experiencia que usted ha tenido, ¿no? O sea, el primer simulador, usted encuentre más o menos todo lo que necesita sobre el comportamiento de la corriente, ¿no? En el segundo simulador, no me recuerdo, no sé si estoy seguro, si le permite hacer mediciones. Pero en todo caso, una forma como usted ya puede sustentar en la parte 4 y la parte 5 es teóricamente a partir del primero. O sea, a partir de sus observaciones en el primero, de cómo se comporta la corriente, como es la ley de Ohm, ¿no? Ya puede expandir, ¿no? ¿Cuál ha sido, pues, las ideas, las conclusiones que ha llegado, ¿no? ¿Qué es lo que piensa para el 4 y el 5? No estoy seguro si le permite hacer mediciones el 4 y el 5. ¿Le permite hacer mediciones? Porque inclusive no le pregunta la 4 y la 5, no le pregunta a usted cuánto valen, ¿no? O sea, que simplemente le pregunta el brillo, ¿no? O sea, le pregunta algo cualitativo, no cuantitativo, ¿no? ¿Qué pasa con el brillo? Le dice. El brillo aumenta, disminuye, ¿no? Entonces usted puede de alguna forma sustentarlo con lo hecho en la primera parte, ¿no? Sí, no recuerdo si le permite hacer medidas, ¿no? En la parte. Sí se puede, dice, pero pide datos y tal. Sí se puede hacer medidas. Ajá, ya. Entonces haga medidas, pues. Entonces, si le pide hacer medidas, haga medidas, pues, ¿no? Y si se puede hacerlas, o sea, hágalas, ¿no? O sea, por ejemplo, haga mediciones para diferentes diferencias de potencial o diferentes arreglos de resistencias que usted puede tener. Haga mediciones, ¿no? Sobre cómo se comporta, pues, la corriente, cómo se comporta la diferencia de potencial, ¿no? En ese caso puede utilizar que la intensidad de la luz está relacionada con la corriente al cuadrado, ¿no? ¿No? Con la corriente al cuadrado, ¿no? No sé si te recuerdo, ¿no? Es la potencia, ¿no? La potencia de una resistencia es proporcional a la corriente al cuadrado, ¿no? Pero usted va a experimentar, pues, o sea, eso lo puede hacer experimentalmente, ¿no? O sea, si usted aumenta la corriente, va a verificar, pues, ¿no? Que brilla más, ¿no? O sea, experimentalmente se puede hacer. Bien, jóvenes, entonces, por ahí lo dejamos y si tienen más dudas, ¿no? Igual pueden preguntar vía correo electrónico, ¿no? Tengo otra clase para dar ahorita, ¿no? Entonces ya nos estamos viendo. Chao, jóvenes. Chao, profe. Chao, chao. Gracias por la clase, profe. Ya, chao.